Existe un tipo de silencio que no está hecho de ausencia de sonido, está hecho de preguntas no formuladas, de verdades tragadas. Es el silencio que se oye dentro de una casa donde una historia fue enterrada viva. Y tú ni siquiera sabías que estabas viviendo encima de la tumba. Detrás de esta historia está Leo, y quizás un pedazo de ti. Leo construyó una vida entera sobre unos cimientos que parecían sólidos. El dolor de la pérdida de sus padres en un trágico accidente. Se convirtió en un maestro en controlar todo a su alrededor. La carrera, la casa, las emociones, porque era la única forma de no derrumbarse. Creía que conocía su verdad. Hasta que un simple favor, una llave prestada y un gato desaparecido le dieron acceso a una prueba física que desmontó 30 años de certezas en 30 segundos. ¿Qué haces cuando descubres que la persona más amable de tu edificio guarda en la oscuridad de un sótano el secreto que redefine todo lo que eres? Esta no es una historia sobre venganza, es una historia sobre geografía emocional. Sobre aprender a redibujar el mapa de tu propia vida después de que un terremoto revela que estabas construyendo en el lugar equivocado. Si alguna vez has sentido que cargas con un peso que no entiendes o que tu historia oficial no coincide con el dolor que sientes, quédate conmigo. Porque en los próximos minutos vamos a caminar por este viaje de colapso y reconstrucción. Suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque historias como esta deben vivirse sin interrupción. Vamos allá. Leo se había convertido en un arquitecto experto en construir todo, menos paz. Su vida era un modelo de eficiencia funcional, un apartamento con vistas a la ciudad que parecía sacado de un catálogo. Una carrera sólida donde resolvía problemas ajenos con hojas de cálculo coloridas y un silencio interior tan vasto que resonaba. Confundía control con curación. Pensaba que si organizaba suficientemente bien el mundo exterior, las reuniones, los gastos, la estantería impecable de la cocina, el mundo interior, aquel niño asustado de 18 años, acabaría por callarse. Era como ese amigo que, tras un trauma, se lanza al trabajo de forma obsesiva, creyendo que el cansancio es un analgésico. Tú has hecho eso. Transformar la productividad en un escudo, en un intento desesperado de decir, mirad qué bien estoy, mirad qué control tengo. Leo era un maestro en esa ilusión. Su verdad era una sola, clara y dolorosamente simple. Sus padres fueron víctimas de un accidente, un punto final, una tragedia que enmarcaba como un hecho climático, impersonal, como un rayo que cae en el lugar equivocado. Toda su identidad adulta reposaba sobre ese cimiento, pero nuestros fantasmas no son ruidosos, son susurros. Para Leo, el fantasma se manifestaba en una incapacidad casi física de hablar de ellos, de verdad. Era el «mis padres se fueron» en un pasado remoto, nunca el «echo de menos a mi padre» en presente. Era guardar las pocas fotos en una caja, no en un portarretratos. Era pasar rápidamente por la calle del antiguo cine al que ellos iban, desviando la mirada. Había creado lo que los psicólogos llaman una narrativa cohesionada, pero era frágil como el cristal. Era una historia sin textura, sin los detalles que hacen la vida real. No se permitía preguntar los «y sí» ni los «porqués». Y, sin darse cuenta, fue construyendo muros tan altos alrededor de ese terreno sagrado y doloroso que acabó encerrándose fuera de su propia historia. Su vida se convirtió en un apartamento decorado, pero vacío de significado personal. El éxito profesional era la medalla que le mostraba al mundo, y quizás a sí mismo, para demostrar que estaba curado. Pero la cura, amigo mío, nunca viene del silencio forzado.
viene del coraje de escuchar tu propio eco. Así que él vivía, no sobrevivía, sino que vivía de una forma amortiguada. Los años pasaban y el dolor inicial se transformó en una sombra familiar, un huésped permanente con el que había aprendido a coexistir sin mirar a los ojos. Aquel era su normal, hasta que el destino o el inconsciente colectivo de la vida empezó a susurrar. Es en esas horas cuando aparecen pequeñas señales, pero solo las vemos en retrospectiva. Un documental sobre accidentes que cambia rápidamente de canal. La sensación de opresión en el pecho en un cumpleaños cualquiera. La forma en que siempre evitaba al viejo Antonio, el vecino, sin saber muy bien por qué. Era como si el universo, pacientemente, fuera soltando los hilos de aquella narrativa demasiado ajustada. Leo no lo sabía, pero estaba listo para una verdad diferente. Su vida ordenada era una camisa de fuerza bien cosida. Y toda camisa de fuerza, por mucho que parezca contener el caos, un día encuentra un punto de tensión, un hilo suelto que, al ser tirado, deshace toda la tela de una vez. Estaba a un simple favor, a un gato desaparecido, de encontrar ese hilo. Cuando el viejo Antonio, con sus ojos húmedos y manos temblorosas, le tendió la llave, Leo no vio un objeto metálico. Vio una molestia en su rutina, un peso ligero que cargar por unos días. Solo era dar comida y un poco de atención a un gato. Un gesto casi automático de vecindad. Pero, ¿te has dado cuenta de cómo los grandes giros de la vida casi nunca llegan con estruendo? Entran por la puerta de atrás, vestidos de normalidad. Aquel favor era el hilo suelto en la costura perfecta de la vida de Leo. La llave no abría solo un apartamento, era un permiso simbólico, una brecha en su control. Al aceptarla, Leo, sin saberlo, dijo sí a una invitación del destino para adentrarse en un territorio ajeno. Y los territorios ajenos, especialmente los de un hombre que vive décadas en el mismo lugar, son archivos vivos, son cavernas llenas de ecos. En aquel momento, movido por una obligación social suave, Leo dio el primer paso hacia dentro de su propia sombra. Los primeros días fueron mecánicos. Entrar, llenar el cuenco, decirle alguna palabra a Moses, el gato naranja. Pero algo empezó a picar en la percepción de Leo. Era el olor del lugar, un aroma envejecido de libros, madera y sopa que contrastaba violentamente con la asepsia de su loft. Eran las fotos en las paredes, cientos testigos mudos de una vida entera. Se veía observado por aquellos rostros desconocidos mientras cumplía su tarea. Era una sensación extraña, como estar dentro del diario de alguien. Y Moses, al principio distante, empezó a seguirlo, a observarlo con una mirada que parecía cargar un conocimiento antiguo. Nos dicen que escuchemos nuestra intuición, pero Leo la ahogó. Aquella incomodidad sutil, la leve taquicardia al cerrar la puerta del vecino, la etiquetó como cosa de su cabeza, el resquicio de su ansiedad controlada. ¿Cuántas veces despreciaste un escalofrío, un presentimiento, solo para después entender que era tu yo más profundo tratando de avisarte? Leo estaba en ese momento, en el umbral entre la ignorancia voluntaria y el descubrimiento inevitable. Fue al tercer día cuando el hilo fue tirado de una vez. Moses desapareció. El cuenco lleno, el apartamento en silencio absoluto, y entonces vino el sonido. Bajo, insistente, primitivo, el arañar de garras contra madera. Venía de un pasillo lateral, de una puerta que Leo siempre había ignorado. Una puerta que llevaba hacia abajo, hacia el sótano. Aquí la analogía es clara. El inconsciente de Leo estaba llamando. El gato, aquel ser simbólico entre mundos, entre la razón y el instinto, fue el guía. No estaba perdido. Estaba buscando algo y llevó a Leo directo a la fuente.
Al verse frente a aquella puerta cerrada con un candado oxidado, Leo enfrentó la última frontera entre la vida ordenada y el caos de la verdad. Romper aquel candado no era solo una invasión a la propiedad del vecino, era una invasión al propio pacto de silencio que había firmado consigo mismo. La respiración se aceleró, las manos sudaron. En aquel instante, paralizado en el pasillo oscuro, ya no era el gerente de proyectos, era solo un hombre, con una herramienta en la mano, a punto de desenterrar su propio pasado. La decisión que tomaría allí, en esos segundos de silencio palpitante, rajaba el mundo en dos, el antes y el después. El chasquido del candado cediendo resonó en el sótano húmedo como un disparo en el silencio. La puerta chirrió al abrirse, revelando un cubículo de oscuridad que engullía la frágil luz de la linterna del celular. El aire era espeso, cargado de polvo y olvido, y en el centro, casi como una ofrenda en un altar, estaba la caja de zapatos. Común, marrón, descolorida por el tiempo. Moses se sentó a su lado, inmóvil, su misión cumplida. Allí, en aquella soledad opresiva, el tiempo se dobló. Para Leo, fueron segundos. Para su alma, fue una eternidad de suspenso. Sus manos, ahora frías y pesadas, se movieron casi por voluntad propia. El cordel que ataba la tapa parecía una vena del pasado. Al cortarlo, no abría una caja, rompía un sello. La tapa se levantó con un sonido de papel viejo rasgándose. Y allí estaban ellas, pilas de sobres, amarillentos, algunos con el papel tan frágil que parecían hechos de telaraña. La linterna tembló en su mano. La primera verdad física era aquella, la evidencia tangible de un secreto. Antes incluso de leer una palabra, él ya lo sabía. El cuerpo sabe, el corazón se acelera, el estómago se revuelve, las rodillas flaquean. La verdad, antes de ser comprendida por el cerebro, se siente en la carne. Sus dedos pesados escogieron un sobre casi al azar. En el frente, una caligrafía femenina, delicada y educada, que no reconocía. Y las palabras, para Leonardo, para cuando esté listo para saber por qué el mundo se derrumbó el 12 de agosto. La fecha le entró en el pecho como un cuchillo helado. Su cumpleaños. La semana tras el accidente. Le faltó el aire. El sótano giró. Sacó la carta. El papel crepitando como fuego seco. Los primeros párrafos hablaban de culpa, de una carga, de una verdad guardada como un tumor. Y entonces vino la línea. La línea que funcionó como un terremoto de magnitud 10, directamente en los cimientos de su existencia. No murieron en un accidente. Simple, directa, absoluta. No hubo trueno, ni música dramática, solo el silencio ensordecedor que se instala tras una explosión. Todas las certezas, todos los hechos que organizaron su dolor, su rabia, su identidad de huérfano víctima del destino, se volvieron polvo. En 30 segundos, el mundo de Leo no se modificó. Desapareció. Lo que quedó fue un vacío, blanco y aturdidor. Sentado en el suelo frío, con Moses ahora acurrucado en su regazo como un pequeño faro de vida, Leo devoró las cartas. Cada una era un fragmento de una pesadilla que nunca supo que estaba viviendo. La historia se montaba como un rompecabezas macabro. El joven Antonio, distraído, asustado, huyendo del lugar. La culpa que lo consumió vivo. La decisión de seguir la vida del niño huérfano desde lejos. La mudanza al mismo edificio. Cada buenos días, cada tomate ofrecido, cada poda en las plantas comunes ganaba un nuevo significado, grotesco y doloroso. El vecino amable, la figura inofensiva y solitaria, era rehecho en su mente. Ya no era el viejo Antonio, era un espectro, un guardián, un carcelero de sí mismo y de la verdad de Leo. La rabia aún no vino,
Primero vino un luto aún más profundo, el luto por la propia historia. Lloró allí en el polvo, no por sus padres en ese momento, sino por el niño que fue, que cargó una versión falsa de su mayor dolor durante 3 décadas. Y una pregunta empezó a brotar en medio de ese caos. Una pregunta que quemaría más que cualquier rabia. ¿Por qué? Y más aterradora aún, ¿qué hago con esto ahora? Leo salió del sótano llevando no solo la caja, sino un universo paralelo dentro del pecho. En los días siguientes funcionaba como un autómata. Tecleaba informes, pero veía la caligrafía de las cartas. Saludaba a colegas, pero oía la voz temblorosa de Antonio pidiendo el favor. La verdad era una entidad viva, palpitante y tóxica dentro de él, envenenando cada momento de aparente normalidad. Y la llave del apartamento 1004 pesaba en el bolsillo como un bloque de plomo. Era el símbolo de su poder. Tenía la prueba. Tenía la verdad. Ahora, lo que separaba la vida anterior de la próxima era una elección brutal: guardar aquel secreto como Antonio lo había guardado, volviéndose cómplice del silencio, o usar esa llave para confrontar al hombre que había, primero, destruido su familia y después arquitectado una penitencia de 30 años a sus expensas. Era un laberinto moral sin salida obvia. Por un lado, la venganza, la explosión, el grito atrapado en la garganta durante décadas. Por el otro, una soledad aún mayor, cargando solo el peso de un secreto que no era suyo. La mente de Leo hervía con escenarios. Imaginaba la escena: llamar a la puerta, tirar las cartas al suelo, ver al viejo desmoronarse ante él. Soñaba con la satisfacción aguda del enfrentamiento, de eso que las películas muestran como justicia, pero en el fondo una voz sabia y cansada le susurraba: ¿y después? ¿Qué traería eso de vuelta? Sus padres no resucitarían. Su dolor de infancia no se borraría. Solo cambiaría un dolor sordo y conocido por una rabia activa y consumidora. La justicia parecía un espejismo. Quizás, pensaba él, el mayor castigo de Antonio ya estaba en vigor: vivir todos los días con su propia conciencia. Leo entonces empezó a mirar el edificio con nuevos ojos. La escalera que Antonio arregló, el jardín que mantenía, ya no eran amabilidades, eran lápidas. Cada acción era una flor depositada en la tumba de su propia humanidad. Confrontarlo sería casi una liberación para el viejo, y esa ironía cruel era quizás la mayor trampa de todas. Agotado, Leo se dio cuenta de que estaba pensando en blanco y negro: callar o gritar, sufrir en silencio o causar un escándalo. Pero, ¿y si había un tercer camino? Un camino no marcado en el mapa de la venganza ni de la sumisión. Un camino que no fuera sobre Antonio, sino sobre él, Leo. La pregunta dejó de ser ¿qué hago con él? Y empezó a transformarse en ¿qué hago con esto dentro de mí? La verdad, ahora expuesta, era una herida abierta. Ignorarla era invitar a la infección. Atacarla con furia era arrancar más carne. Tal vez, solo tal vez, el camino fuera aprender a limpiarla, a coserla, a integrarla en su historia. Eso no significaba perdonar. Significaba reconocerse no ya como víctima pasiva de un accidente, sino como superviviente activo de una tragedia con rostro. Y eso lo cambiaba todo. Cambiaba su lugar en el mundo. Pero para dar ese paso, necesitaba mirar a los ojos del hombre que era el origen de todo. No para acusar, sino para ver al monstruo. Y tal vez, en el fondo de sus ojos, encontrar no un villano, sino otro tipo de ruina. Esa posibilidad era la más aterradora de todas. El día del regreso de Antonio llegó. Leo no fue a buscarlo al aeropuerto, no mandó mensajes, solo esperó, sentado en su sala, la caja de zapatos al lado, como una paciente bomba de relojería.
oír los pasos arrastrados en el pasillo, el tintineo de las llaves, la puerta del apartamento 10 abriéndose y cerrándose. Aquel fue el sonido más largo de su vida. La llave en sus manos ahora era un arma, o tal vez una bandera blanca. No lo sabía. Respiró hondo. El camino hasta la puerta del vecino fue como caminar sobre cristales. Dos universos colisionaban allí, el de Leo, del descubrimiento y del dolor reescrito, y el de Antonio, de la culpa y del miedo eterno. Al tocar el timbre, no estaba solo llamando a un vecino, estaba llamándose a sí mismo, a su propia historia, para un ajuste de cuentas final. La puerta se abrió, y en los ojos de Antonio, antes de cualquier palabra, Leo lo vio todo. No había sorpresa. Había un reconocimiento profundo, una rendición silenciosa. El viejo lo sabía. Toda su vida había sido una larga espera por aquel momento. Antonio no necesitó ver la caja. Miró el rostro de Leo, pálido, marcado por noches sin dormir, con los ojos hinchados de un dolor nuevo y antiguo, y se desmoronó. No físicamente, sino interiormente. Sus defensas, construidas durante una vida, se disolvieron como azúcar en la lluvia. «Pase», dijo Leo, su voz sorprendentemente firme. Se sentaron en la sala llena de fotos ajenas. La tensión era un animal vivo en el centro de la estancia. Leo puso la caja de zapatos sobre la mesa de centro. No necesitó abrirla. Era un artefacto suficiente. Y entonces Antonio empezó a hablar. No fue un discurso, fue un derrame. Palabras salían entrecortadas, confusas, cargadas de una angustia de 30 años. Habló de la niebla de aquella noche, del pánico que borró su humanidad, de la huida cobarde, de la pesadilla en que se convirtió cada día siguiente. No pedía perdón, describía su pena. Y Leo escuchó. Escuchó no como un juez, sino como un historiador de su propia tragedia. La rabia no vino una pena colosal, aplastante. Veía ante sí no un monstruo, sino una ruina humana. Un hombre que había construido su propia celda dentro de aquellas 4 paredes y allí había cumplido condena voluntaria todos los días al ver a Leo pasar por el pasillo. Cuando Antonio cayó, exhausto, el silencio que se instaló era diferente. Ya no era el silencio del secreto, sino el silencio de la verdad expuesta. Algo se había roto, pero algo también se había asentado. Leo comprendió entonces el tercer camino. No era el perdón. El perdón era demasiado grande, demasiado lejano, quizás imposible. Era el reconocimiento. Era aceptar que aquellas 2 ruinas, la suya, hecha de pérdida y mentira, y la de Antonio, hecha de culpa y autocastigo, estaban ahora para siempre unidas por un hilo de acero llamado verdad. Se levantó. «No quiero su perdón», dijo Leo, y vio al viejo encogerse. «Y usted no tiene el mío. Todavía no. Quizás nunca». Hizo una pausa, mirando la caja. «Pero quiero que me enseñe». Antonio lo miró fijamente, confuso. ¿Enseñarle qué? A hacer aquel banco de madera de su balcón, al que le falta un apoyo. En aquella petición absurda no había reconciliación, había un pacto, un acuerdo tácito de que, a partir de entonces, coexistirían no con el mito del accidente, ni con el drama de la venganza, sino con el peso áspero y real de la verdad. Eran 2 islas separadas por el mismo océano de dolor, pero que ahora reconocían la geografía de la otra. Las semanas siguientes fueron extrañas, casi surrealistas. Leo bajaba al apartamento 1004 no como un vecino, sino como un arqueólogo de un yacimiento que era, al mismo tiempo, su propia historia. Y Antonio, movido por una mezcla de gratitud alucinada y deber, enseñaba. Mostraba cómo lijar la madera para quitar las asperezas, cómo elegir el ángulo correcto del corte, cómo sentir si la junta estaba firme.
Pocas palabras se intercambiaban. El sonido dominante era el de lijar, cerrar, martillar. Era una comunicación primitiva, táctil, que sorteaba el abismo de las palabras no dichas. Y en ese proceso, algo curioso ocurría. Leo, al enfocarse en la materialidad de la madera, en el olor de la resina, en el sudor del esfuerzo físico, le daba un descanso a su mente atormentada. No estaba superando o perdonando, estaba literalmente haciendo algo nuevo. Ponía la energía de la rabia, de la confusión, del dolor en una tarea concreta. Cada movimiento de la lija era como si estuviera suavizando un poco el borde cortante de su propia herida. El taller improvisado se convirtió en una zona desmilitarizada entre su pasado y su presente. Fuera de allí, la vida de Leo comenzó una transformación silenciosa y profunda. El gran cambio no fue dramático. Fue una serie de pequeños terremotos internos. Percibió que el dolor ahora tenía una dirección. Ya no era un fantasma difuso, era una historia con principio, medio y un rostro. Y eso, por increíble que parezca, traía una liberación perversa. Antes, la culpa por no superar que el duelo era un peso más. Ahora, entendía, no era un duelo, era un trauma. Y los traumas exigen reconocimiento, no olvido. Empezó a hablar. Primero consigo mismo, luego en un diario y por fin cautelosamente con un terapeuta. La frase «mis padres murieron en un accidente» fue sustituida por «mis padres fueron víctimas de un atropello y fuga». La diferencia es abismal. Una es impersonal. La otra es humana, injusta, cargada de rabia y de una historia real. Al aceptar la segunda, finalmente pudo empezar a sentir la rabia que siempre había negado. Y sentir rabia, amigo mío, es una señal de vida. Es el sistema inmunológico del alma reaccionando. Poco a poco, la necesidad obsesiva de control fue dando paso a una aceptación cansada. El apartamento impecable ganó un rincón desordenado, con herramientas y serrín. La agenda dejó de ser un dios para convertirse en una herramienta. Empezó a decir no en el trabajo sin culpa. Se inscribió en un curso nocturno de carpintería, no para ser profesional, sino para continuar aquel ritual de creación que le daba paz. Y, lo más importante, permitió que otras personas se acercaran a su dolor. No para arreglarlo, sino para atestiguarlo. La falsa fortaleza del hombre que lo tenía todo bajo control se derrumbó y en su lugar surgió la vulnerabilidad real del hombre que sobrevivió. Y es en la vulnerabilidad, no en la fortaleza, donde se construyen las conexiones verdaderas. Moses, el gato, ahora transitaba libremente entre los dos apartamentos. El vínculo vivo e irracional entre dos mundos que aprendieron a coexistir sin fundirse. Leo lo miraba y pensaba que quizás eso era no borrar el pasado, sino aprender a vivir con él en el mismo espacio, respetando sus rincones oscuros, pero sin ser ya gobernado por ellos. La paz, descubrió, no es la ausencia de tormenta. Es aprender a construir una casa que no tema a la lluvia. Entonces, ¿dónde nos deja esto? Con Leo, su banco terminado, su dolor con una nueva dirección, con Antonio, aún en su celda de culpa, pero ahora con una ventana que da al mundo real, y con nosotros, que lo hemos presenciado todo. La lección aquí, si es que podemos llamarla lección, es brutalmente simple y difícil de tragar. La curación no empieza cuando encontramos la verdad perfecta. Empieza cuando dejamos de huir de la verdad imperfecta que ya tenemos. Leo pasó décadas huyendo del dolor, intentando controlarlo, guardarlo en un cajón. Lo que encontró en el sótano fue caótico, feo, injusto, pero era real. Y solo lo que es real puede trabajarse. Tú no necesitas un sótano con cartas. Tu sótano puede ser una conversación que evitas desde hace años, un sentimiento que ahogas con trabajo,
un te perdono que no logras decir o un me lastimaste que te tragaste. Es cualquier cosa que encierras en un cuarto oscuro de tu alma y esperas que, por no mirar, deje de existir. Leo me enseñó que la mayor valentía no es enfrentar al monstruo en el sótano del vecino, es tener el coraje de abrir la puerta de tu propio sótano interno y mirar, quizás llorar, quizás romper cosas, y entonces, lentamente, empezar a limpiar el polvo, a organizar los pedazos, a entender la geografía de tu propia ruina. Porque al final, la vida no se trata de construir castillos imponentes en terrenos seguros. Se trata de aprender a levantar un refugio honesto en el terreno accidentado que realmente tienes, con sus grietas, sus sombras, su historia. Y yo quiero saber de ti, ¿cuál es la puerta que más evitas abrir en tu vida? No hace falta que me cuentes el secreto, solo admite, ahí en los comentarios, que existe. Mi puerta es el miedo a la soledad. Mi puerta es la rabia hacia mi padre. Mi puerta es la vergüenza de un fracaso. Solo nombrarla ya es el primer y más valiente paso para quitarle su poder. Este viaje no termina con el video. Comienza cuando decides ser el arquitecto de tu propia verdad, por más incómoda que sea. Leo lo hizo. Y mira, finalmente tiene un lugar para sentarse y descansar. Cuídate y sé valiente.